Meditación de la lección 154 de un curso de milagros. La idea de hoy: me cuento entre los ministros de Dios. Lee la lección completa del libro de ejercicios y a mí solo permíteme compartir. La frase "me cuento entre los ministros de Dios" hace referencia a aceptar el plan de Dios para la salvación del que el curso habla. En este contexto, un ministro no se refiere a un cargo o un título formal o religioso, sino al estudiante que ha elegido alinearse con la voluntad de Dios para ser un canal de amor, perdón y sanación en el mundo. Al identificarse como un ministro de Dios, uno acepta el llamado a ser un instrumento de paz y amor dispuesto a recibir y transmitir los mensajes de verdad y sanación que provienen de una fuente superior. Es un reconocimiento de la dedicación a vivir según los principios espirituales que estamos estudiando y que promueven la paz y la unidad en lugar de la separación y el conflicto. De tal manera que cuando repetimos la frase "me cuento entre los ministros de Dios", implica aceptar y abrazar la responsabilidad de ser un servidor del amor divino, dispuesto a ser usado por Dios para llevar luz y sanación en primer lugar a nuestra mente, para posteriormente extenderla a los demás. En las lecciones anteriores repetimos: tengo el poder de decidir, y nuestra decisión es en favor de la voz que habla por Dios, de nuestro verdadero ser, y esa decisión nos coloca entre los ministros o mensajeros de Dios. Y aludiendo al aforismo de Jesús, muchos son llamados y pocos los escogidos, hace alusión a que la invitación de Dios al reino de los cielos es universal, pero destaca la importancia de responder adecuadamente a esa invitación. Y la manera más adecuada de responder a esa invitación está en la oración de San Ignacio de Loyola, que textualmente dice: tomad, Señor, y recibir toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi bien y todo mi ser. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad divina. Dame vuestro amor y gracia, que eso me basta. Al escuchar únicamente la voz del Espíritu Santo, te das cuenta de que solo hay una voz dentro de ti. Esta voz te asigna tu función, te comunica lo que debes hacer y te da fuerza para lograrlo. Así, Dios y su Hijo se unen y tú te conviertes en mensajero de la unidad con Él. La unión entre Padre e Hijo, mediante la voz que habla por Dios, es la forma en la que el curso nos ofrece para la salvación del mundo. Esta voz habla de las leyes divinas y promete liberarnos de la creencia en el pecado, eliminando la culpa de la mente creada por Dios, libre de pecado. Así, la mente vuelve a reconocer a su Creador y su eterna unión con Él, estableciendo que su ser y la voluntad de Dios son una sola en realidad. Por lo tanto, nuestro ministerio se cumple en el papel de mensajeros de Dios. Un mensajero no crea el mensaje que transmite, ni cuestiona la autoridad del autor, ni elige a los destinatarios. Simplemente acepta el mensaje, lo lleva a quien está destinado y cumple con su misión de entregarlo. Si intenta decidir el contenido, el propósito o el destino del mensaje, no estará cumpliendo adecuadamente su papel de mensajero. La diferencia clave, pues, entre los mensajeros del cielo
y los del mundo es que los del cielo primero deben aceptar los mensajes para ellos mismos antes de poder compartirlos, mientras que los mensajeros del mundo simplemente entregan los mensajes. Los mensajeros del cielo los reciben, los interiorizan, preparándose así para transmitirlos adecuada y amorosamente a los demás. Un mensajero terrenal cumple su misión simplemente entregando los mensajes que recibe. En cambio, los ministros de Dios, como tú y como yo, deben primero aceptar los mensajes como si fueran para ellos mismos y demostrar su comprensión al compartirlos con otros. No aceptan ningún papel que no haya sido asignado por la autoridad divina. Así, se benefician personalmente con cada mensaje que transmiten. Jesús nos pregunta, ¿queréis recibir los mensajes de Dios? Porque así es como los convertís en sus mensajeros. Ahora han sido nombrados ministros de Dios. Sin embargo, al demorarse en transmitir los mensajes recibidos, no se dan cuenta de que son para ustedes y, por lo tanto, no los reconocen. Nadie puede comprender que ha recibido un mensaje hasta que no lo da, porque solo al dar puede aceptar que ha recibido. Vosotros, dice, que ahora sois los mensajeros de Dios, recibid sus mensajes, porque es parte de la función que se os asignó. Dios no ha dejado de ofreceros lo que necesitáis, ni ha dejado de aceptaros. Sin embargo, queda otra parte de la tarea que se os ha encomendado por completar. Aquel que recibió los mensajes de Dios por vosotros desea que también los recibáis, porque así os identificáis con Él y reclamáis lo que es vuestro. Es decir, el Espíritu Santo ya aceptó por nosotros que fuéramos los mensajeros de Dios. Solo falta que nosotros lo aceptemos con Él. Hoy buscamos reconocer esta unión. No intentaremos separar nuestras mentes de aquel que habla por nosotros, porque es nuestra propia voz la que escuchamos cuando le prestamos atención. Solo Él puede comunicarse con nosotros y a través de nosotros, uniendo en una sola voz el recibir y el dar la palabra de Dios, así como el cumplir su voluntad. El párrafo 11 te lo leo así textualmente porque está hermoso. Dice, nuestra práctica de hoy consiste en darle a Él lo que es su voluntad tener, de manera que podamos reconocer los dones que nos concede. Imagínate lo siguiente. Él necesita nuestra voz para poder hablar por medio de nosotros. Necesita nuestras manos para que reciban sus mensajes y se los lleven a quienes Él nos indique. Necesita nuestros pies para que nos conduzcan allí donde su voluntad dispone, de forma que aquellos que esperan acongojados puedan por fin liberarse. Y necesita que nuestra voluntad se una a la suya para que podamos ser los verdaderos receptores de sus dones. Para eso es para lo que todos somos llamados y pocos decidimos escuchar. Aprendamos solo esta lección el día de hoy, que no reconocemos lo que hemos recibido hasta que no lo demos. Has oído esto cientos de veces y 100 maneras diferentes, y sin embargo, todavía no lo crees. Mas, una cosa es segura, hasta que no lo creas, recibirás miles y miles de milagros, pero no sabrás que Dios no se ha quedado con ningún don más allá de los que tú
ya posees ni le ha negado a su Hijo la más mínima bendición. ¿Qué significado puede tener esto para ti mientras no te hayas identificado con el Hijo y con lo que es suyo? Pasemos a la práctica. Vamos a tratar de que esta meditación te guíe hacia una mayor aceptación de tu papel como ministro o mensajero de Dios y hacia la recepción de sus dones. Cierra los ojos. Siéntate cómodamente, permitiendo que tu respiración se vuelva tranquila. Déjate llevar por las palabras y trata de visualizar y sobre todo sentir lo que textualmente te leo. Me cuento entre los ministros de Dios y me siento agradecido de disponer de los medios por los cuales puedo llegar a reconocer que soy libre. El mundo retrocede a medida que iluminamos nuestras mentes y reconocemos la veracidad de estas santas palabras, pues constituyen el mensaje que hoy nos envía nuestro Creador. Ahora demostraremos cómo esas palabras han cambiado lo que pensábamos acerca de nosotros mismos y de lo que era nuestra función. Me cuento entre los ministros de Dios. Pues al demostrar que no aceptamos ninguna voluntad que no compartamos con Él, los numerosos dones que nuestro Creador nos concede aparecerán de inmediato ante nuestra vista y llegarán a nuestras manos, y así reconoceremos lo que hemos recibido. Ahora, aguarda en amorosa quietud mientras serenamente repites: me cuento entre los ministros de Dios.